Vamos a trabajar ahora sobre la lógica de constitución de lo grupal. Una manera de pensar lo grupal a partir de ubicar el papel que juega la excepción, ¿sí? Entonces acá preparé una ayuda, ¿sí? A falta de pizarrón, como venimos haciendo. Fíjense, acá tenemos el grupo, ¿sí? El grupo. Y aquí puse autoridad, excepción, autoridad. Puse grupo más excepción. Digamos, es un aula con su docente en nuestro campo de prácticas. Ahora bien, ¿qué puse aquí? Otra excepción y puse diferencia. Y esto es una cuestión muy importante. Lo que puse arriba en lugar de la autoridad es a lo que hice referencia, perdón, cuando hablaba de autoridad que autoriza, en ese sentido. Ya cuando entremos en el módulo 4, a partir de la próxima clase, nos vamos a detener en eso. Pero me interesa diferenciar esta excepción que tiene que ver con el lugar de la autoridad y esta otra excepción que tiene que ver con la diferencia en relación a lo grupal. Dejo para después la cuestión de la segregación. ¿Ven que la flechita de esta excepción va dirigida al grupo? ¿Por qué? Porque la idea es que desde el punto de vista estructural, de lo que estructura a un grupo, desde el punto de vista de las lógicas subjetivas, que es a lo que nos dedicamos en esta materia, lo podemos pensar desde otras, lo podemos y es necesario pensarlo también de manera articulada a otras disciplinas, la antropología, la sociología, la política. ¿Sí? Pero desde el punto de vista de cómo se organiza eh, el colectivo humano, la excepción no es que es una excepción a la regla. Vieron que en el sentido común se suele utilizar la excepción que es la excepción a la regla. No, está pensado como la excepción que construye la regla. En realidad, la excepción es la que construye al grupo. Nosotros somos de River porque no somos de Boca. Es decir, que esa diferencia es la que va a constituir lo grupal. Y esto es un punto importante porque es del orden de lo estructural como el malestar, ¿sí? Es decir, nunca va a haber una armonía absoluta en lo grupal porque siempre va a haber que dirimir algo que sea del orden de lo diferente, porque somos sujetos, ya sabemos, singulares con nuestras diferencias. Una de las fuentes del malestar, recordaba yo antes, es la relación con los otros y en esa relación con los otros siempre va a haber esa cuota de interpretación de qué quiere el otro, cómo le gusta, lo que es, dónde me veo, lo éxtimo, el reconocimiento, el lugar, la falta de lugar, es decir, todas las cuestiones que venimos estudiando. Entonces, esas excepciones son las que van a construir lo grupal. Entonces, pensarlo de este modo nos da chances para advertir al menos dos cuestiones. Una es que si la excepción es inherente a la constitución de lo grupal, siempre va a haber alguien o algo, después lo vemos, que va a ir a parar a este lugar. Muchas veces nos encontramos en nuestro trabajo siempre con situaciones complejas, trabajamos a partir de lo que no anda, este es nuestro métier. Nos encontramos que muchas veces un maestro, un profe dice, si este no estuviera, el grupo funcionaría como un violín. Y a veces ustedes
quizás han tenido esa sensación, que falte fulano, que falte fulana, porque me arruina todo. Y es cierto que quienes van a parar a ese lugar también se ubican, ¿eh? También hay algo del síntoma del sujeto que tiende a ubicarse en ese lugar, ¿no? Es el repitente, por ejemplo, el que no puede dejar de repetir de año. Ahora, que sea el repitente, lo fija en ese lugar de excepción y pasa a ser una excepción segregada, es el repitente, ¿sí? Me estoy refiriendo al repitente porque hay uno de los videos en donde hay alguien que cumple función de directivo y trabaja sobre esa situación, que es bien interesante, ¿no? Como va empezando a pensarla, y acá hay un elemento más interesante para pensar del lado del sujeto que va a ubicarse en ese lugar, y también del lado del grupo, esto no lo aborda el relato, del lado del grupo, cómo es ubicado, ¿eh? Los no repitentes se constituyen como tales porque hay alguien que es repitente. Entonces decía, a veces alguien dice, bueno, si no estuviera fulano, todo andaría fenómeno. Y sin embargo, con lo que nos encontramos es que fulano no está más y hay otro que va a parar a ese lugar. Entonces, ¿de qué se trata el asunto? Sabiendo que siempre va a haber alguien que va a ir a parar ese lugar porque es constitutivo de la conformación de lo grupal, que esté lo que va a la excepción como una lógica. De lo que se trata es que nadie quede fijado en ese lugar, ¿eh? Y ahí este lugar de la otra excepción, que es este más uno del grupo que ocupa el lugar de la autoridad, que autoriza al otro, en términos pedagógicos, autoriza a que todos pueden llegar a interesarse, pueden llegar a aprender lo que tenemos para darles, y ahí aparece el enigma. Entonces, entre esa excepción, que es la autoridad, ¿no? Que advertido de esta lógica, trabaja para que esa excepción, que es el chico que es impulsivo, el caso que traíamos antes, o es el que le cuestan determinados temas, o que se auto percibe como el que está ahí porque la madre quiere, que es el ejemplo que traía recién, ¿sí? Y que todos lo identifican como el repitente. Entonces, el punto es no fijarlo ahí y hacer operar otro elemento que es muy importante, que es que esa excepción que puede funcionar en lo horizontal, y cada vez tendemos a pensar en el pequeño grupo y toda esta experiencia que venimos haciendo en la virtualidad, más nos lleva a pensar la fertilidad que tiene el pequeño grupo. ¿Para qué? Para que la excepción no sea alguien, sino que sea ese algo que necesitamos producir colectivamente, ¿m? Y que nos hace necesarios a todos, que para poder producir, por ejemplo, lo que nosotros les estamos proponiendo ahora, que es producir un video grupal, para lo cual son necesarias todas las escenas y son necesarias todas las lecturas que ustedes han hecho en el TP2 para poder construir algo en común. Entonces, esa excepción que es ese algo que va a ser el video común, necesita de todos. Entonces ahí interferimos esa lógica de excepción segregada. ¿Ven? Acá le puse la flechita al revés. La excepción, la segregación. ¿Sí? Entonces, con esto cierro esta clase
Y también con esta clase cerramos el módulo 3, este módulo que fue de 2 clases, en donde trabajamos la cuestión de los padecimientos, con todo el sustento que ya venimos teniendo de los 2 módulos anteriores, en lo que hace al síntoma de cada quien y al síntoma institucional y social, que hoy lo hicimos pasar por el mito del bullying para llegar a esta lógica de constitución de lo grupal que pensamos que puede ser una herramienta interesante para movernos en relación ya en los grupos, con el cada uno, pero también en relación a lo grupal. Antes de cerrar hoy, quiero contarles, hay un texto que es bastante complejo, que es de Rité Sebasco, se llama Modernidad Femenina y tiene que ver con las lógicas de segregación. No es un texto que, si bien aparecía en su momento como un texto obligatorio, no es un texto que va a ser obligatorio. Quien tenga ganas de leerlo, léanlo. Nosotros aprendimos de esa autora que se llama Rité Sebasco estas lógicas de producción de lo grupal. Ella hace una historización muy interesante y lo llama modernidad femenina porque justamente la lógica binaria de la segregación la ubica en la modernidad, en, incluso en los derechos universales del hombre, ¿sí? Que dejaron afuera, por lo menos en muchos ámbitos, hasta muy entrado el siglo XX, a la mitad de la humanidad, ¿no? Porque el derecho al voto, por ejemplo, es muy reciente históricamente hablando. Y sin embargo, se constituyeron los derechos universales del hombre. Bueno, y todo lo que ha salido a la superficie en los últimos años respecto de la cuestión de lo femenino, que va a tener su relación con esta lógica de la excepción y lo grupal, que quienes lean el texto, que es bien interesante, van a ver que ella retoma unas ideas de Lacan para pensar la lógica del todo, esta es la lógica del todo, y la lógica del no todo, que es lo que no ingresa, ¿no? Bueno, tiene su complejidad, no nos vamos a ocupar de meternos de lleno en eso, pero lo dejo como un apunte porque está como bibliografía, ahí también trabajamos, la autora trabaja la diferencia entre sexo, género y sexuación, que son 3 figuras diferentes, ¿no? La sexuación es de la que se ocupa el psicoanálisis con respecto a los procesos de constitución de las modalidades de satisfacción, de las identificaciones y demás, que están también en los fundamentos de las lógicas segregativas, binarias, de o es lo uno o lo otro, ¿sí? Y que están también en la base de estas mitologías del bullying, traducidas como bullying en nuestra cultura más o menos recientemente, 20 años tendrá esa figura, o un poquito más, ¿sí? Bueno, esto es como un apunte final porque está ahí la bibliografía, no es obligatoria para esta cuestión de lo grupal, nos vamos a sostener solo en ese texto, que es un texto sencillo y que para esta cursada me parece que está. Y tenemos el foro, por supuesto, para poder sacarnos o plantear todas las dudas, ¿sí? Bueno, nos reencontramos en la próxima clase.